Vamos a hacer primero uno de los ejemplos, que es el ejercicio 5 de la página 151. ¿Sí? En realidad arranca con una actividad en la página 150. Vamos a mirarla un poquito. Les dice, vamos a ver. No la quiero hacer completa, pero sí quiero ver algunas cositas. Les da una curva parametrizada. Así. T cuadrado, T cuarta. Y T en el intervalo -1, 2. ¿Sí? Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta curva parametrizada? ¿Cuál es? -1, 2. El dominio es el intervalo -1, 2. Cerrado en los dos extremos. Lo siguiente que me dice es que encontremos la ecuación cartesiana de la imagen de esta curva. O sea, me pide que elimine el parámetro. ¿Sí? Para eliminar el parámetro, recuerden, lo que yo tengo que tratar de hacer es obtener una única ecuación. Como tengo dos acá, como es la curva del plano, voy a obtener una única ecuación cartesiana, o sea que solo depende de x y de y. Viendo cómo de estas ecuaciones de acá puedo, de alguna manera, despejar t, entre comillas. No quiero despejarla, sino quiero obtener una ecuación en la que la t no aparezca más. Justo en esta, no es una buena idea ponerse a despejar la t, no sirve de mucho. Conviene analizar esto mejor. Darme cuenta que x es t cuadrado. E y es t cuarta, que t cuarta es lo mismo que tener t cuadrado al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero si y es t cuadrado al cuadrado y x era t cuadrado, yo puedo reemplazar, y acá, esto, reemplazarlo por x. ¿Sí? ¿Nadie se me perdió? No. Y entonces ya está, porque obtuve una ecuación cartesiana, porque la t no está más, solo depende de y de x. Y si yo tuviera que dibujar esta ecuación cartesiana, creo que todos y todas ustedes saben que dibuja esto. ¿Qué dibuja? Una parábola. Exacto. Esto dibuja una parábola. ¿Sí? Es la parábola y igual a x cuadrado, que la voy a dibujar con línea punteadita. ¿Sí? Después les pide que encuentren el punto inicial y el punto final. ¿Sí? Punto inicial sería para t igual -1. Me quedaría -1 al cuadrado 1, -1 a la cuarta 1. Punto inicial es el 1, 1. Y el punto final sería el que le corresponde a t igual 2, que sería 2 al cuadrado 4, 2 a la cuarta 16. Bueno, permítanme una licencia acá y decir que este es el punto final. Si ese es el punto inicial y este es el punto final, acá es donde uno está retentado de decir, ah, listo, entonces la curva es esta. ¿Sí? Va del punto inicial al punto final. Y entonces el sentido de recorrido sería este para allá. Pero vamos a analizar un poquito esto con más detalle. Si yo tuviera que analizar el sentido de recorrido
bien analizado, dijimos lo que tengo que mirar es qué pasa con el crecimiento y decrecimiento de estas X e Y, a medida que T se mueve. Miremoslo en particular para la X. Si yo hago X', ¿cuánto me da X' de T? La derivada de T cuadrado es 2T. ¿Sí? Si tengo que analizarle el signo para ver cómo esto crece o decrece, lo tengo que hacer en el intervalo menos 1, 2. Entonces, igualo esto a 0. Veo que se anula en T igual 0. Entonces va a cambiar de signo en el 0, tal vez. Hola, Pili. Feliz cumple. Sí. Feliz Hola, cumple, Mica. quien sea. Hola, Mica. Veamos. Del menos 1 al 0, X' es negativo, ¿sí? Es 2 por T, T es negativo. Y acá es positivo. O sea que de menos 1 a 0, T tiene que decrecer, X, perdón, tiene que decrecer, y de 0 a 2, X tiene que crecer. ¿Sí? Si yo estoy parado acá como punto inicial, ¿sí? Que se correspondía, vamos a marcarlo, a T igual menos 1. Y empieza a crecer el valor de T, de menos 1 hacia 0. Este análisis de acá me indica que a medida que los valores de T crecen, los valores de X tienen que bajar. Entonces, a partir de este punto inicial, ¿hacia dónde me tengo que mover? Si la X se tiene que hacer cada vez más chiquita. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué les parece? ¿Hacia qué lado los valores de X se hacen cada vez más chicos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda me tengo que mover. Me tengo que mover para allá. ¿Sí? ¿Hasta dónde me tengo que mover para allá? Hasta el valor de T igual 0. T igual 0, ¿a qué punto se corresponde? Vengo acá y encuentro que se corresponde con el 0, 0. O sea que me voy a mover hacia la izquierda hasta llegar al 0, 0. Y después, a partir de ahí, este análisis que yo hice acá rapidito, me indicó que la X tenía que empezar a crecer ahora. O sea que me tengo que mover hacia la derecha. O sea que a partir de acá, vuelvo a ir para aquel lado. Y después sigo, hasta llegar acá, que era el que se correspondía con T igual 2. Entonces, fíjense, esta manera de describir una curva parametrizada me hizo ir y venir. Hizo un vaivén. Lo bueno de haber dibujado antes la parábola de igual a x cuadrado es que yo ya sé el camino por donde tengo que caminar. Yo sé que no me puedo salir de ese camino. ¿Sí? Seguro que mi curva parametrizada, mi movimiento va a ser por esa parábola igual a x cuadrado. Lo que tengo que ver es cómo camino sobre esa curva. Entonces, en este caso, fíjense, arranqué en un punto por acá, primero fui hacia la izquierda, cuando llegué hasta acá, volví, y después caminé todo hasta el punto final. Yo les voy a... Vamos a mirar esto un poquito en GeoGebra, que es lo que le pide justamente el ejercicio 5. Una pregunta. Sí. Si hubiéramos analizado lo mismo en Ni, Sí, ¿hubiera dicho que tenía que bajar y después subir o no? exactamente. Si hubiéramos hecho el mismo análisis para la Y, lo que hubiéramos visto es que primero la Y tenía que bajar hasta llegar a T igual 0, y después la Y tenía que subir. Yo, en este caso, solo analicé la X porque me di cuenta, por un poco también de experiencia por haber hecho este ejercicio un millón de veces, que solo analizando la X me alcanzaba para darme cuenta cómo era el recorrido. No siempre Claro, eso es así. A veces es necesario analizar las dos variables.
¿sí? Ver qué le pasa a la X y qué le pasa a la Y. Sobre todo si la curva de base, el camino, tiene una forma más complicada. Si tengo varios lugares para donde me puedo ir, bueno, ahí necesitaré ver qué le pasa a la X y qué le pasa a la Y, a las dos al mismo tiempo. En este caso, combinar una sola alcanzaba. ¿Sí? Bueno, yo hice acá en GeoGebra lo que pedía, el ejercicio 5, ¿sí? Que era definir un punto con coordenadas k cuadrado y k cuarta, eso genera un deslizador. Después lo que hice fue hacer que ese deslizador fuera de -1 a 2 para representar el dominio de esta curva parametrizada. Una cosa les aviso, ahí les sugiero usar K como letra para el parámetro y no T, porque T, GeoGebra lo tiene como letra reservada, ¿sí? Si ustedes le ponen T, automáticamente piensa que es una variable de una función y les va a dibujar una curva parametrizada directamente con T, pero para T real, ¿sí? No les va a permitir restringir el dominio. Entonces, para hacerlo más fácil a eso, en vez de usar T, usamos cualquier otra letra, y eso genera un deslizador, y nosotros al deslizador le decimos desde dónde hasta dónde queremos ir. Entonces, fíjense, acá tengo el punto de coordenadas k cuadrado, k cuarta, y el valor de k en -1, ¿sí? Ya hemos despejado el parámetro, hemos visto que el camino por el cual iba a caminar era este, y si yo animo esto, ¿sí? Si empiezo, le doy valores crecientes al parámetro k, van a ver que efectivamente cuando k igual llego a 0, viene el vértice y a partir de ahí se empieza a mover hacia el otro lado hasta llegar al 4,16, que era nuestro punto final. ¿Sí? ¿Está bien? Simplemente para que veamos esta idea de movimiento, ¿sí? En animación. Vamos a hacer algún ejemplito más y ya está. Pero vamos a hacer justamente estos ejemplitos con cosas más extrañas. Hay una curva parametrizada, un conjunto de curvas parametrizadas típicas, que son estas. Por lo pronto no le pongamos un dominio específico, después vemos. Tiene algún intervalo i. Cuando aparecen funciones trigonométricas en las curvas parametrizadas, hay que tener cuidado al momento de eliminar el parámetro, ¿sí? Porque nosotros vimos, bueno, hoy en el primer ejemplo que hicimos, eliminamos el parámetro despejando t y reemplazando la otra ecuación. En el de la parábola recién, no despejé t, pero despejé t cuadrado, y reemplacé t cuadrado en la otra ecuación, ¿sí? También es válido. En el caso de que aparezcan funciones trigonométricas, despejar t no es una buena idea. Porque, ¿cómo haríamos para despejar t, por ejemplo, de la primera ecuación? ¿Qué tendríamos que hacer si me dieran como ejercicio despejar t del coseno de t? ¿Cómo lo harían ustedes? Hacer que T es arcoseno de XT. Claro, usarían la función arcoseno. Pero, ya aprendimos función inversa nosotros, y sabemos, ¿el arcoseno es la función inversa del coseno? Sí, no, mentira. El coseno no tiene función inversa porque no es monótona. El arcoseno es la función inversa del coseno si yo primero restringo el dominio del coseno al intervalo 0pi. ¿Sí? ¿No? Y en ese caso, tendré que ver entonces qué intervalo o qué dominio tiene esta función, a ver si ese dominio me permite a mí usar la función arcoseno o no. E incluso si me lo permitiera, despejo la t como arcoseno, y que después la reemplazo acá adentro, me va a quedar el seno del arcoseno de x. ¿Qué sé yo qué es el seno del arcoseno de x? Después de eso lo tengo que dibujar. No me va a servir para nada eso. Entonces, el truco, o la idea, en realidad, al momento de trabajar en curvas parametrizadas con funciones trigonométricas, es usar identidades trigonométricas para despejar. ¿Sí? Hay que acordarse, ponerse a repasar las identidades trigonométricas que aprendieron en MATEPI,
y esas son las que tenemos que usar para intentar eliminar el parámetro de esta curva parametrizada. En particular, acá voy a usar la identidad trigonométrica fundamental. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a elevar al cuadrado el coseno de t y le voy a sumar el seno de t al cuadrado. Yo ya sé cuánto da esto. ¿Cuánto da el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo? 1. 1. El coseno cuadrado de t, recuerden, no es otra cosa que esto. Y el seno cuadrado de t es otra manera de escribir esto, ¿sí? Lo digo por las dudas. Pero el coseno de t, yo dije acá arriba, era x. Y el seno de t, yo dije allá arriba, era y. O sea que esta ecuación, en realidad, es como hacer x cuadrado más y cuadrado. Que era 1. Y entonces acá lo logré. Eliminé el parámetro. Conseguí una ecuación cartesiana en la cual ya no figura más el parámetro t. Y ahora la pregunta es, ¿qué dibuja esta ecuación cartesiana? Una circunferencia. Exacto. Radio. Esto dibuja una circunferencia con centro en 0, 0 y radio 1. ¿Sí? Acá van a tener que ponerse a repasar lo que aprendieron en MatePi, ¿sí? Sobre ecuaciones de circunferencias, también aprendieron sobre ecuaciones de elipses en MatePi, esas también las van a tener que repasar. Y ahora vamos a ver, si quieren, después cuando terminamos hacemos una elipse para que no quede ahí colada. Lo que yo quería mostrarles era un ejemplo de una parametrización de circunferencia. Yo le puse, en el ejemplo que voy a hacer, como dominio el intervalo 0pi, ¿sí? Si este es el dominio, puedo calcular un punto inicial y un punto final. Javier, Sí, ¿se puede sacar el GeoCebra? Porque no veo la imagen. ¿qué parte no ves? ¿No ves la derecha de la pantalla? No, está bien, pensé que estaba ya dibujando al costado, perdón. No, no dibujé nada todavía. Está bien. Estaba diciendo cuál es el punto inicial de esta circunferencia, si el dominio es 0pi, y cuál es el punto final. ¿Cuál es el punto inicial? Que se corresponde con t igual 0. Cuando x vale 1 y y vale 0. Exacto. ¿Y el punto final? Cuando, al revés, cuando vale x vale 1 y vale 0. X no vale 1. No. X vale X menos. vale menos 1. Coseno de pi Sí, sí. es menos 1. Entonces, si yo tuviera que dibujar, yo ya sé que el dibujo de esto es una circunferencia, o vive dentro de una circunferencia, no sé si es todo un pedazo. Y que el punto inicial está acá y el punto final está acá. El tema es que no sé cómo llegar del punto inicial al punto final, ¿sí? Bueno, esa va a ser parte de la tarea de ustedes, esa sí se las voy a dejar como tarea. Encontrar cuál es el sentido de recorrido haciendo el análisis que hicimos hace un rato de la mirando las derivadas de x y de y, ¿sí? Fíjense que si este es el punto inicial, y yo tengo que caminar sí o sí sobre la circunferencia, no me va a servir de nada mirar
qué pasa con la X. Porque si este es el punto inicial y tengo que caminar sí o sí con la circunferencia, no importa para dónde vaya, la X siempre va a ir para la izquierda. O sea, siempre va a decrecer la X. Lo que voy a tener que mirar para saber para dónde tengo que ir es la Y, que me va a decir si tengo que ir para arriba o tengo que ir para abajo. Eso lo hacen ustedes, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar la misma animación de hoy, y vemos que efectivamente, en este caso va para arriba, ¿sí? O mejor dicho, en sentido antihorario, porque en algún momento la Y después empieza a bajar. Y cuando llegué a pi, llegué al punto final, que habíamos calculado que era el -1, 0. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si pongo esta curva parametrizada con el mismo dominio? ¿Cómo elimino el parámetro de acá? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar al cuadrado. Si yo hago x cuadrado más y cuadrado, esto equivale a hacer el coseno cuadrado de 2t más el seno cuadrado de 2t. ¿Cuánto da el coseno cuadrado de 2t más el seno cuadrado de 2t? 1 también. 1. Porque no importa cuál es el ángulo que hay acá. Mientras sea el mismo el ángulo, la identidad fundamental dice esto da 1. O sea que la ecuación cartesiana de esto es la misma. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es la misma circunferencia, la ecuación cartesiana. Pero, como la curva parametrizada es distinta, el recorrido va a ser distinto. Vamos a ver cuál es ese recorrido. Entonces ahora dibujé en azul los puntos que se corresponden a la primera curva parametrizada, la de coseno de t, seno de t, y en rojo el que se corresponde a coseno de 2t, seno de 2t. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se mueven a medida que avanza el parámetro. ¿Qué notaron? ¿Qué diferencias hay entre la curva azul y la curva roja? Claro, hizo 2 veces el movimiento que hacía antes. Es el mismo el punto inicial y el punto final, en la segunda. En la roja, el punto inicial y el punto final es el mismo. O sea, la curva azul, con dominio entre 0 y pi, recorre media circunferencia. Mientras que la curva roja, que tiene el mismo dominio, pero coseno en el argumento puse 2t, en el coseno y en el seno, recorrió toda la circunferencia completa. Le dio una vuelta entera. ¿Sí? ¿Qué otra diferencia notaron? Que lo hacía más rápido el mismo recorrido. Bien. O sea, lo que iba haciendo, lo iba haciendo al doble más de velocidad. Exactamente. La curva roja va más rápido que la curva azul. ¿Sí? Vamos de nuevo. Si se fijan, le gana en velocidad. Entonces, esa es otra característica que yo puedo representar con curvas parametrizadas, que es la velocidad a la cual voy a recorrer. Entonces, no solo puedo representar qué porción del camino voy a caminar, en qué dirección voy a recorrer el camino, sino también con qué velocidad voy a recorrer el camino. Todas esas cosas las puedo representar con una curva parametrizada. Y esa es la verdadera potencia que tiene esta manera de trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos las rectas que yo les dije, bueno, ecuaciones paramétricas para una recta hay un montón? Para la misma recta yo tengo un montón de ecuaciones paramétricas distintas.
Y yo les dije, eso no va a ser un problema, no es algo malo. De hecho, va a ser algo interesante. Bueno, acá está por qué es interesante. Esas distintas ecuaciones paramétricas para una misma recta, lo que me dan son distintas maneras de caminar sobre esa recta, de recorrer esa recta. Y esto es lo que me va a permitir, una de las cosas que me va a permitir hacer, y para lo cual lo vamos a usar nosotros, es para describir movimiento. Y lo van a usar también muchísimo en física. ¿Sí? Las curvas parametrizadas son una herramienta muy útil para modelar el movimiento de cosas. Porque me permiten modelar por dónde caminan, hacia dónde caminan, a qué velocidad caminan, ¿sí? Caminan, digo, moverse, ¿no? En general. Por ejemplo, si en la curva esta inicial yo hubiera querido que la azul pegue toda la vuelta, ¿sí? Con esta misma coseno de t, seno de t, ¿qué habría que cambiarle? El dominio que el termina en dominio. 2pi. Claro, que el dominio en vez de ser de 0 a pi, que eso me hizo media vuelta, sea de 0 a 2pi, y eso me hace la vuelta entera. Ojo, fíjense, esta también, la roja también hizo la vuelta entera, pero la hizo más rápido. Si quiero hacer la vuelta entera, pero a la misma velocidad que el azul, le tengo que cambiar el dominio. Y si quisiera pegarle 2 vueltas a la circunferencia, en vez de una, ¿qué puedo hacer? 4pi que sea lo último del dominio. Claro, que el dominio sea 4pi. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí estamos. Si le pongo 4pi de dominio, le pego una vuelta, y ahí pego 2 vueltas. ¿Sí? Y así puedo jugar de la manera que quieran. ¿Está bien? Con curvas parametrizadas se pueden hacer muchas magias.